En este foro de filosofía oriental para occidentales, me parece necesario aclarar que la filosofía en realidad es una. El amor por la sabiduría, sea en Oriente, en Occidente, en cualquier rincón de la Tierra, surge del mismo fondo del ser humano. Son diferentes a veces las formas, las expresiones, pero en realidad lo que deberíamos hacer es tratar de unificar los criterios y aprovechar lo mejor que hay en Oriente, lo mejor que hay en Occidente, y de esta manera rendir un beneficio a todos los seres humanos. Hoy quiero hablar para todos del noble óctuple sendero que forma parte de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda. Pero en realidad no quiero hablar de ninguna religión en especial, aunque lógicamente Siddhartha Gautama está relacionado con el budismo. Lo que quiero hacer es destacar algunos valores filosóficos que son fundamentales para la vida, en Oriente, en Occidente, en todo el mundo. En verdad podríamos decir que el budismo es tal vez una de las religiones más filosóficas que existen, porque a través de sus enseñanzas o de la lectura de todos sus textos no aparece ninguna insistencia sobre el concepto de Dios o las creencias que los seres humanos tienen que tener en un Dios o en determinados dioses. Lo que más preocupa en el budismo es el hecho de la superación humana, una superación moral. Y yo creo que esto es de absoluta actualidad, porque en el momento presente todos necesitamos esta capacidad de superación para poder salir adelante en las circunstancias en las que estamos viviendo. Hay dificultades que en este momento comprometen a todo el mundo, en todos los rincones. Y lo que hay que hacer es aprovechar aquellas enseñanzas que son atemporales y que son muy útiles precisamente para estos momentos en que es necesaria una superación interior. No podemos decir que los seres humanos hayamos cambiado mucho en 1000, 2000 o 3000 años. Las preocupaciones fundamentales de los seres humanos siguen siendo las mismas. Cambian un poco las circunstancias. Esto es verdad. Las circunstancias históricas no son las mismas. Pero si nosotros sabemos adaptar las enseñanzas que van más allá del tiempo, podremos también modificar las circunstancias y dejaremos de vernos tan agobiados por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Antes de empezar con este noble óctuple sendero que proviene de la filosofía budista, quiero contar una pequeña historia que puede parecer para niños, pero en realidad es para adultos. Es para pensar, para reflexionar. Es una historia para guardarla. Se cuenta que cuando el príncipe Siddhartha llegó a la madurez, su padre, que lo había mantenido alejado de todas las preocupaciones, de todas las dificultades, le permitió por fin hacer un paseo por su pueblo y conocer la ciudad en la que vivía, la gente que había alrededor.
Y Siddhartha salió acompañado de un cochero muy particular, que, además de cochero, era un gran filósofo. Aquí nos encontramos con Siddhartha paseando por las calles de su pueblo, muy feliz al principio de ver tanta gente que lo saludaba y lo reconocía, hasta que le llama la atención un anciano que no muestra rasgos de juventud, que camina con dificultad, cuyo cabello ya es de color blanco y que tiene muchas arrugas en la piel. Y Siddhartha, que nunca había visto nada igual, le pregunta al cochero: ¿qué le pasa a este hombre? Y el cochero le responde: nada, es viejo. Han pasado los años y los años dejan su señal en los cuerpos. Bueno, Siddhartha se queda pensativo y continúa su paseo hasta que se encuentra con un hombre enfermo que definitivamente no puede ni moverse, ni caminar, ni hablar. Y le pregunta nuevamente al cochero: ¿pero qué le pasa a esta persona? Y el cochero le dice: está enfermo. ¿Y qué es enfermo? Significa que su cuerpo ya no funciona bien. No es solamente vejez, sino que ha perdido muchas facultades. Y por eso lo ves como lo ves, totalmente impedido de valerse por sí mismo. Este paseo, que ya no es tan agradable, se encuentra finalmente con un cortejo fúnebre, en el cual varios pobladores llevan un féretro. Y el Buda alcanza a ver a la persona que está dentro, quieta, rígida, blanca, y le pregunta al cochero: ¿qué le pasa a este hombre? Y el cochero le contesta: está muerto. ¿Y qué es la muerte? Ha perdido este cuerpo. Lo ha usado, ha sido su herramienta, y finalmente el cuerpo ha llegado al final. Su alma se ha liberado y ya vendrá en algún momento a ver qué sucede en la tierra. El Buda no quiso continuar el paseo. Regresó a su palacio y se quedó reflexionando largamente sobre lo que había visto. Es decir, estas tres imágenes de vejez, de enfermedad y de muerte. Y finalmente llegó a la conclusión de que lo que afligía a los seres humanos es el dolor. Porque la vejez produce dolor, la enfermedad produce dolor, la muerte produce dolor. Y así se planteó las grandes cuestiones del dolor. El dolor existe. ¿Cuál es la causa del dolor? ¿Y qué podemos hacer para que desaparezca el dolor? Y de esta manera, para ayudar a los seres humanos, planteó este noble, óptuple sendero que ayuda a pasar por todas las situaciones de dolor, a trascenderlas y a sentirse mejor con uno mismo, con los demás seres humanos y con la vida. Nos llama la atención en este noble, óptuple sendero que haya 8 pasos, por eso es óptuple, que se le llame noble sendero y que todos los pasos
tengan como característica principal la rectitud. Necesito aclarar lo que significa noble. En este caso, un sendero noble es un sendero íntegro moralmente hablando. No nos referimos a ningún tipo de nobleza, a ningún tipo de aristocracia social. Es una nobleza interior. Este sendero es noble. Y no hay nada más noble para los seres humanos que encontrar de vez en cuando un sendero trazado. Y si bien es cierto que cada uno de nosotros lo va a tener que recorrer a su manera y tropezará con sus dificultades, por lo menos tenemos una guía, tenemos un sendero. ¿Y por qué es recto el sendero? Recto significa que es firme, que todo lo que vamos a hacer en este sendero tiene que estar perfecto, bien realizado, bien asentado, que tiene que haber una gran coherencia en todo lo que hacemos y que cada paso que damos tiene que ser un paso que no nos haga titubear, que no nos haga caer, que nos permita seguir adelante. Hay varias versiones, varias traducciones sobre este noble óctuple sendero. Yo prefiero elegir una que confieso que es la que más me ha gustado. Tal vez no es la más sencilla, pero es la que más nos hace pensar. Quiero aclarar que vamos a hablar de 8 características, pero no debemos creer en ningún momento que son 8 características que deben ir una detrás de la otra de manera lineal. En realidad, deberíamos desarrollarlas todas conjuntamente. El noble óctuple sendero constituye una unidad, una realidad a través de la cual podemos expresarnos en la vida, podemos mejorar en la vida. De modo que al principio las voy a mencionar y luego trataré de desarrollar brevemente cada una de ellas. Voy a empezar por la recta visión, por la recta percepción, que incluye la recta comprensión. Sigo por el recto pensamiento, que debe estar dirigido por rectas intenciones, la recta palabra, la recta acción, los rectos medios de vida, el recto esfuerzo, la recta atención o la recta memoria y la recta concentración. Son 8 pasos, pero insisto en que nuestra capacidad tendría que dar para ir desarrollando un poquito de cada uno de ellos en todo momento y no tomarlos de manera aislada, porque perderían su valor. Voy a comenzar por la recta visión o la recta percepción, que es también recta comprensión de las cosas. Estamos traduciendo de lenguajes muy antiguos, estamos traduciendo palabras que tienen un significado muy variado. Debemos recordar que en las lenguas arcaicas una misma palabra guardaba muchos conceptos y en una misma palabra yo puedo encontrarme la recta percepción, la recta visión, la recta comprensión. Nosotros ahora tenemos pocas palabras.
Esa es la verdad. Y con pocos significados. Y con pocas palabras de pocos significados, nuestra vida también se hace un poco pobre. De modo que me encanta encontrarme con estas lenguas arcaicas en las que una misma palabra puede referirse a la percepción, a la comprensión, a la creencia. Y vamos a tratar de explicar qué significa cada una de estas cosas. Cuando digo una recta creencia no me refiero a ninguna creencia religiosa. Una creencia es qué pensamos, en qué creemos. ¿Cuáles son las cosas que forman parte de nuestra vida? Porque estas creencias, indudablemente, condicionan nuestras vidas. Una recta creencia, o cuáles son las cosas en las cuales creemos, condiciona también nuestra visión de las cosas, nuestra visión, nuestra percepción de las cosas. Depende mucho del enfoque que le damos a la vida. ¿Desde dónde miramos a la vida? ¿Desde qué actitud interior miramos a la vida? No es una recta visión porque nuestra vista funcione bien y podamos ver a muchos metros de distancia. No. Al contrario, la recta visión es poder ver desde adentro. La recta percepción es poder percibir desde adentro. Y esto nos da un enfoque completamente diferente de la vida, menos superficial, mucho más profundo, y cambia radicalmente la perspectiva que le damos a la vida. La recta visión es una visión interior. Nunca nos hemos detenido a pensar que todos nuestros sentidos exteriores tienen una contrapartida interior que es mucho más válida, porque es más profunda y porque nos obliga a reflexionar mucho más. Pues esto es la recta visión. Y como es interna, trae consigo la recta comprensión. Si no comprendemos la vida, si no comprendemos a la gente, si no comprendemos la historia, si no nos comprendemos a nosotros mismos, es muy difícil avanzar. Y este es el primer punto de partida que nos permitirá alejarnos de las falsedades y de aquellas creencias que al no ser positivas dañan a todos los seres humanos. El recto pensamiento. Paso al segundo punto. El recto pensamiento tiene que estar dirigido por rectas intenciones. Yo no puedo pensar si no hay en mí una determinación, una voluntad, algo que me lleve a pensar de una determinada manera. De lo contrario, no pienso. Soy pensado por la cantidad de cosas que me ofrecen diariamente a través de los múltiples medios de comunicación. Por lo tanto, el recto pensamiento lleva consigo una recta intención. Primero tengo que revisar mis intenciones. Si mis intenciones son buenas, mi pensamiento será recto. Tercer punto, la recta palabra. Esto, como comprenderéis, está de total actualidad. Es la mejor manera de emplear el lenguaje. Es la forma de hablar. Es algo que hemos perdido. Lamentablemente es un arte perdido. Porque hablar bien lleva consigo muchas otras condiciones de las cuales no podemos prescindir.
La recta palabra incluye, por ejemplo, no mentir, decir la verdad o saber callar prudentemente en los momentos en que el silencio es mucho más valioso que una palabra inadecuada. Tendríamos que evitar las palabras que difaman, que calumnian a la gente. Y este parece ser, en el momento actual, el único lenguaje que conocemos. En lugar de descubrir nuestros valores potenciales, en lugar de descubrir los valores potenciales que tienen todos los demás, recurrimos a la calumnia porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil rebajar a una persona que reconocer su valía. Tendríamos que mejorar nuestro lenguaje evitando las formas irrespetuosas de dirigirnos a la gente. Pero esto equivale a pensar antes de hablar. Por eso he mencionado antes el recto pensamiento. No podemos hablar de cualquier manera, precipitadamente. Hay que pensar. No podemos ser irrespetuosos. Deberíamos evitar también el lenguaje frívolo. Qué bueno sería si cada uno de nosotros, al hablar, dejara algo importante a los demás, una idea, un sentimiento, algo agradable, un concepto de cercanía, de calor, de amistad. Pero si solo hablamos de frivolidades, nunca vamos a conseguir nada parecido. Llegamos a nuestro punto cuarto, que es la recta acción, una de las cosas más difíciles de explicar. Porque para actuar rectamente también hay que pensar y no ser precipitados. Y actuar rectamente, según explican los filósofos de Oriente, es actuar de tal manera que no nos importe la recompensa. No quiere decir que no haya recompensa. Quiere decir que la recompensa no es la raíz de nuestra acción. La acción está motivada por nuestros pensamientos, por nuestras intenciones, por nuestro enfoque de la vida, por nuestra visión de la vida. Y entonces es una recta acción. Nos vamos a nuestro quinto punto del sendero: rectos medios de vida. Algo que también está de absoluta actualidad. Esto significa que todos tenemos que velar por nuestra subsistencia, pero tendríamos que encontrar algunos medios que no nos hicieran daño ni a nosotros ni a los demás, ni a la sociedad, ni al medio ambiente, ni a la naturaleza. Con lo cual tendríamos que quitar muchas formas de subsistencia que son altamente dañinas. Podríamos hacer una lista interminable, pero sin querer entrar en polémica. El solo hecho de vender armas de fuego sabiendo que hay gente inconsciente que no sabrá cómo utilizarlas. El hecho de vender bebidas con excesiva cantidad de alcohol, sabiendo que mucha gente no es capaz de responder de sus actos bajo los efectos del alcohol. El hecho de apropiarse de los seres humanos, venta de seres humanos, manipulación de seres humanos, buscar la riqueza a través de la corrupción, de la falsedad, de la mentira, del engaño. Sí, hay mucha gente que gana muchísimo dinero de esta forma, pero no son rectos medios de vida. Y tarde o temprano, el destino nos va a pasar la cuenta.
y nuestra propia conciencia nos va a pasar la cuenta. Nos vamos al sexto punto, que es el recto esfuerzo. Esto está muy relacionado con nuestra energía, con la cantidad de energía que tenemos y cómo utilizamos la energía. Utilizar el esfuerzo es no quedarse atrás, no evitar la entrega de la energía para causas positivas y nobles y para todo aquello que pueda ser beneficioso para los demás. El recto esfuerzo, como enseñan precisamente en la filosofía antigua, es esforzarnos en prevenir lo insano que todavía no ha llegado. Esforzarnos en destruir lo insano que ya ha llegado, como una pandemia, por ejemplo. Esforzarnos en producir lo sano que todavía no ha llegado. Y esforzarnos en cultivar lo sano que por fin hemos logrado que llegue. Y ahora me quedan las dos últimas, que son las más complejas, pero tal vez las más interesantes. La recta atención que trae consigo, como es natural, la recta memoria. Y la recta concentración, que cambia radicalmente nuestro estado mental. Empezaré por hablar un poco de la recta atención o la recta memoria. A veces, superficialmente, cuando se habla de la filosofía oriental, se piensa, la recta memoria se debe referir a aquello de recordar las encarnaciones anteriores. No, es mejor que no. Porque Siddhartha Gautama, cuando llegó a la condición de Buda y pudo recordar todas sus encarnaciones anteriores, pasó por un momento de extrema tensión y cuentan los libros que el Buda pudo soportarlo. ¿Para qué queremos recordar lo que pudo haber pasado antes si no recordamos ni siquiera lo que ha pasado ayer? No, es otro tipo de memoria. Es la memoria capaz de guardar las cosas buenas y convertirlas en tesoros para nosotros mismos y para repartir. Y capaz de ir borrando los recuerdos malos, los recuerdos negativos, los que dañan. No hacer de ellos una herida permanentemente abierta, sino al contrario, hacer que la memoria ayude a cicatrizar los malos recuerdos. Tengo que hablar de la atención, indudablemente. Si no hay atención, no hay memoria. Muchos decimos a veces, yo no tengo memoria, y habría que contestarles, sí tienes memoria, como todo el mundo. Lo que no tienes es atención, y si no prestas atención, no recuerdas. No recuerdas aquello que no has retenido en tu mente, en tu conciencia. La atención es una dedicación completa a todo lo que estamos haciendo. Es hacer las cosas siempre en estado presente. Es estar en todo lo que se encuentra en nuestra actividad. Todo, absolutamente todo. Para hacerlo lo mejor posible dentro de las condiciones de las que estamos rodeados, dentro de las limitaciones que tenemos, pero yo diría que la atención nos ayuda también a mejorar las condiciones que nos rodean y nos ayuda
a mejorar nuestras limitaciones. Una persona atenta barre muchas limitaciones y la expresión no puedo ya deja de formar parte de su lenguaje habitual. Una recta atención es una virtud maravillosa que despierta en nosotros cosas que nunca hubiéramos soñado. Por ejemplo, si estamos atentos, despertamos virtudes tales como la tolerancia, el sentido de la proporción. Sabemos cuáles cosas son desmedidas, cuáles están exactamente dentro de lo que deben estar. Despiertan en nosotros el sentido de la belleza, de la gracia en la acción, del cuidado de la palabra. Todo esto puede llegar a nosotros, pero necesita, como os decía, una atención. Hay algo curioso en la atención, en la recta, en la noble atención, y es que constituye un despertar permanente, un despertar creciente. Cuanto más atendemos, más despiertos estamos. Estar despierto significa no permitir que la mente permanezca adormecida o, al contrario, que esté en un estado de excitación constante. Tenemos que conseguir una mente tranquila, serena y alerta, que no se nos escape ningún detalle. Sobre todo, no interpretar lo que vemos, lo que percibimos, lo que atendemos, no colorear las cosas con nuestras propias visiones, con nuestras intenciones, con nuestras limitaciones, con nuestros prejuicios. Al contrario, tenemos que estar limpios, abiertos. Y si, por prestarnos atención, llegáramos a la conclusión de que nos estamos volviendo un poco egocéntricos, también habría que prestar atención a ese estado de egocentrismo para borrarlo y para decir: yo estoy prestándome atención porque quiero ser mejor. No quiero ser ni el único, ni el más válido, ni el que tiene siempre razón. ¿Cómo comenzar a desarrollar esta atención? Por las cosas pequeñas. No se puede atender grandes conceptos filosóficos si no somos capaces de atender las pequeñas cosas que tenemos a nuestro lado. Si no podemos atender lo que nos rodea, si no podemos atender a las personas que nos hablan, a las personas que viven a nuestro lado, si no podemos atender a nuestras circunstancias, nuestras necesidades, pequeñas cosas todos los días. Y esto hace que, si lo convertimos en una práctica constante, no en algo que se hace de vez en cuando, la mente se vaya abriendo y se vaya abriendo a un mundo completamente nuevo en el cual entran conceptos que no podíamos ni haber soñado. Entre ellos la verdad, porque nunca estamos seguros de poseer la verdad. Es cierto que el interés genera la atención. Prestamos atención a lo que nos interesa, pero deberíamos conseguir que la atención despierte la atención, no que el interés despierte la atención, sino que a más atención haya más atención. Y más elevada, más alta. Es decir, que se dirija no solamente a la forma de las cosas, sino al contenido de las cosas. De tal manera que podamos reconocer lo bueno donde está lo bueno, lo malo donde está lo malo, lo bello donde está lo bello y lo feo donde está lo feo. Esto le dará una mayor calidad a nuestro conocimiento.
Muchos filósofos, ante este noble óctuple sendero que acabamos de mencionar, se han preguntado, bien, para evitar los posibles errores que podemos cometer, lo mejor es no actuar y permanecer quietos, y de allí que existan también filosofías de la quietud, del no moverse, no pensar, no sentir. Esto no es justo. En el mundo todo está en movimiento y nosotros también. Y si se habla de un noble óctuple sendero, es porque hay un sendero. Y si hay un sendero, es que hay que recorrerlo. Y si hay que recorrerlo, es que hay que moverse. Lo cual significa que hay que caminar. Lo que tenemos que evitar son aquellas acciones superficiales que son productos de nuestros estados emotivos alterados. Son productos de nuestra incertidumbre, de nuestra confusión, de la ira. Y buscar, en cambio, aquellas otras acciones que provienen, tal como hemos visto, de la rectitud. Para no enumerar nuevamente este sendero, si las acciones provienen del interior, son rectas, son firmes, son coherentes con nuestra manera de sentir, de pensar y de hablar, vamos a lograr un mundo cuyas acciones estén plenas de comprensión, de profundidad y de serenidad. Como vemos, hemos hablado un poco de filosofía oriental, pero en realidad hemos hablado de nuestro mundo y de todos nosotros que vivimos en este mundo. Todos nosotros necesitamos un poco de comprensión, un poco de profundidad, un poco de serenidad. Espero que este sendero nos pueda abrir una visión más amplia y una vida más feliz.